Un poco fuerte el cambio entre un tema y otro, pero no menos interesante. Y le doy la bienvenida a mi querido, admirado compañero Adrián Velázquez, que es sociólogo en Argentina, para que podamos hablar un poco sobre qué pasó acá en la consulta, qué es lo que sucede después y hacer algunos paralelismos o más que paralelismos, quizá aprender sobre qué pasó en otros países, en su caso Argentina, en temas de construcción de paz, construcción de una memoria histórica y colectiva. Adrián, querido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿cómo estás, Renata? Un gusto, como siempre, saludarte. No, hombre, el gusto es mío y pues quisiera yo empezar esta charla. Nos iba a acompañar Juan Pablo Morales, pero tuvo que ir a la cita de su próximo bebé, entonces no va a poder venir. Es Pero una yo, buena razón. sí, exacto, no le podíamos decir que no. Pero yo quisiera, me interesa mucho que pudiéramos platicar un poco sobre el proceso que vivió Argentina. También Argentina ha vivido etapas de muchísima violencia ya y ustedes van mucho más adelante en materia de construcción de una memoria histórica, de este tipo de procesos, si bien no es exactamente lo mismo, pero hay mucho que aprender de ustedes. Y quisiera ver si nos pudieras platicar un poco qué hizo el kirchnerismo allá para empezar a construir un poco de memoria histórica, paz, esta promesa de no repetición. Bueno, sí, claro. Para empezar, es un proceso bastante largo que inicia ni bien se va la última dictadura después de una guerra en la cual se embarcó, que era parte también de la locura que tenían hacia el 82 en Malvinas, pierde esa guerra y ahí más o menos empieza a quedar claro que ya no tenían más margen político para hacer las modificaciones que se habían propuesto, porque esta era la finalidad. Toda la violencia política estaba inscrita en una idea de refundación del espacio político argentino. Cuando ya se ve que esto no va a salir bien, bueno, se convocan a elecciones y que es el candidato que logró la presidencia, Raúl Alfonsín, promete llevarlos a juicio. Y esta es una primer etapa que va del 83 con las elecciones al 85, donde se celebra el juicio a las juntas militares, donde lo que es muy interesante de todos los tramos, largos tramos que fue por los cuales hubo que recorrer para llevar a juicio, establecer una verdad histórica y jurídica, fue que en todo este proceso hubo búsquedas, pruebas, ensayo y error, porque a veces con el proceso más o menos echado a andar, podemos caer en el error de pensar que eso es un modelo a seguir, cuando en realidad si uno lo analiza en la forma en que se dio, en realidad hubo mucha contingencia, mucha prueba y error, mucha discusión sobre las formas, el mecanismo que finalmente se decidió para recabar la información que servía de base al juicio fue una comisión nacional de desaparecidos. Había sectores de la política que preferían una investigación bicameral, eh, con lo que a lo que voy es que todos estos procesos de justicia transicional, de procesos de construcción de verdad, son altamente variados en la medida en que lo que está en el centro es los mecanismos que una sociedad puede generar para llegar a esa verdad y a esa justicia. En ese sentido, la consulta hecha por México es un mecanismo dentro de esa búsqueda. No hay mecanismos per se buenos o malos, sino que la prueba, digamos, de efectividad de estos mecanismos es lo que se logra hacer con ellos. Y en este caso, me parece que es muy importante enfatizar el papel de la consulta para dar forma
visibilizar una voluntad política de ir a fondo hacia esta búsqueda de justicia y verdad. Las formas estarán determinadas, atravesadas por las propias características de la sociedad, las disputas políticas, las correlaciones de fuerza, la propia naturaleza de la violencia que se está trabajando, porque ahí hay una diferencia muy, muy importante entre Argentina y México. En Argentina el juicio se trataba tenía como foco demostrar un plan sistemático de la dictadura para desaparecer personas, aniquilar a los que consideraba sus enemigos, y esa sistematicidad era lo que permitía englobar distintas manifestaciones de violencia, que va desde los asesinatos hasta las desapariciones, a la sustracción de bebés, que fue una práctica, también al exilio. Eso era lo que permitía, de alguna manera, dar cuenta en qué medida esa violencia tenía un plan y, por lo tanto, responsables. En el caso de México, es más difuso. Entonces, lo que hay que hacer es también ir reconstruyendo ese proceso para deslindar responsabilidades. Es una una violencia que se articula con la corrupción, con las redes de complicidad entre crimen organizado y gobierno y la política, y eso lo hace también que no haya un solo modelo. Lo que se tiene que quedar claro, por un lado, es la voluntad política, construir, mostrar esa voluntad política para ir más a fondo, y después ir pensando los mecanismos que permitan trabajar esa violencia en específico. Perdón, me desvié de lo No, del no, cliché. está perfecto porque justamente es la línea que yo quería tomar. Hubo un tuit que pusiste que me gustó mucho, que era justamente lo que dices ahorita, ¿no? El chiste de la consulta, el fracaso o no de la consulta, no esa tontería que está tratando acá de instaurar la oposición sobre los 7 millones no fue nada, es un fracaso. Es que cualquier número que hubiera ido a votar la oposición probablemente ya tenía sus encabezados en los periódicos diciendo que era un fracaso. Así hubieran sido 29 millones o 36.9 millones antes de cualquier cosa menor al 40% para que fuera vinculante, ellos iban a salir a decir que era un fracaso. Sin embargo, a mí me gusta mucho el eje, la ruta que tú propones para evaluar esta herramienta que es la consulta popular. Además de la maravilla que es profundizar la democracia y para lo que sirven las consultas, maravilloso, ¿no? Y sobre todo en México, que hemos tenido varias consultas no institucionales, pero varias LZLN, acá en la Ciudad de México muchísimas. Pero más allá de eso, en específico esta consulta como herramienta, me gusta a mí la ruta que tú propones, que es el éxito o fracaso de esta consulta, es qué se hace con ella, ¿no? Y cómo la usamos para traerle justicia a las víctimas. En ese sentido, quisiera yo preguntarte, a mí, y con toda sinceridad, aquí la gente sabe que soy obradorista, pero a mí sinceramente me preocuparía no ver una respuesta de gobierno, ¿no? Yo sí quisiera ver no con esto digo que, por ejemplo, mañana hay un meeting en el Zócalo, al cual trataré de ir si la bebé me lo permite, que está organizando los compañeros que juntaron las firmas para traer esta consulta. Y eso es maravilloso, qué belleza que el pueblo se siga organizando y usando esta herramienta para exigir a las autoridades que hagan justicia. Sin embargo, yo sí quisiera ver algo del Ejecutivo. Entonces, no sé si nos puedas ahondar un poco más, ya sea de cómo funcionó esto, qué trajo a Argentina, o cómo lo ves en México, o ambas. Sí, no, es así. Yo también esperaría a partir de acá un aceleramiento en algo que hay que entender que es muy complejo, que es muy complejo justamente por lo que decía anteriormente, por el tipo de violencia, lo arraigado que está en el funcionamiento del Estado. Es realmente un desafío, y yo y mucha gente esperaría que esto, como lo recordabas a propósito de lo que puse en ese tweet, fuera un punto de partida, en el sentido de que permite justamente mostrar una voluntad, acumular fuerzas
para traducir, después viene el problema central, que es el de la traducción de esa voluntad en mecanismos concretos que permitan dar una solución, una respuesta principalmente a las víctimas que son víctimas de una nación, víctimas que nos duelen a todos porque son parte del país que queremos. Creo que ese es es decir, y ahí la oposición, como bien dice, sabíamos que iba a hacer este tipo de lecturas, pero se equivoca rotundamente incluso políticamente, porque en realidad el problema para el gobierno no era la, medir la participación, la cantidad, los porcentajes, sino que ahora justamente se tiene que hacer cargo de una demanda que ya está de alguna manera oficializada en esos resultados, cristalizada, reflejada y puesta en público en esos resultados que es, queremos, no importa qué porcentaje, pero la absoluta mayoría quiere una respuesta. Y se equivoca también la oposición al pensar que esta era una consulta partidista, en la que igual solo iban a participar los que ya de por sí están de acuerdo con el gobierno. En realidad, la participación fue amplia y muy plural. Y eso tiene que ver con estos procesos de formación de una voluntad, que esa voluntad a, genera un espacio de encuentro entre gente muy diferente, que viene de distintas militancias, el activismo jurídico, la militancia partidaria, las organizaciones populares, que por ahí no tienen una identidad política común, pero tienen un interés, un genuino interés en que esto tenga una solución. Entonces, una lectura doblemente equivocada de la oposición. Por un lado, acentuar, promover la propia participación es un desafío para el gobierno que ahora tiene que darnos a todos un plan que materialice, que traduzca esa voluntad en medios concretos. Y también porque políticamente es interesante el experimento en tanto nos genera un espacio en común a gente que viene muy diversa. Obviamente el trasfondo de esta lectura de la oposición es que está implicada, digamos, los protagonistas que encabezan la cara visible de la consulta, que no es la única, pero la cara visible, bueno, no hubo en la oposición también un proceso de reflexión y de autocrítica de decir, bueno, nuestras estructuras políticas estuvieron participando de este desastre social, humanitario, etcétera. Entonces ahí toda esta complejidad me parece que el desenlace no está en la consulta, que es lo que decíamos, la consulta será buena o mala en la medida en que podamos encontrarle la vuelta a esto. Y para eso se necesita mucha política, mucha energía y también voluntad y creatividad. Y uno esperaría que ese es el camino que siguiera, con todo lo complejo que es, porque hay que reconocer eso, no es una cuestión solo de sí y no, sino sobre todo de sí, pero cómo. Y ahí deben de estar puertas las energías, no solo del gobierno, no solo de la sociedad, no solo de las militancias, sino también de la oposición. Deberían de participar también de este proceso, pero porque además, como dices, me rescato lo que dices, que creo que políticamente hablando no se han dado cuenta, siguen en su idea partidista, que la consulta tuvo mucho que ver con una movilización partidista cuando no fue así. No necesariamente fue así. Y que justamente hay demandas obviamente muy válidas de las que el problema es que ellos fueron parte, que no están viendo políticamente ni siquiera. O sea, eso es como dices, un error hasta político, ¿no? La manera en la que han desmovilizado este tema. Y justamente lo que mencionas ahorita, si Adri Hermosa nos puede poner un mapa que mandé, donde enseña esto para la gente que no lo ha visto,
muestra la participación. Está un poco, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, la parte más morada del el sur del país fue donde más participación hubo, ¿no? Algunos de los estados, por ejemplo, Tabasco tuvo mucha participación, la Ciudad de México tuvo mucha participación también. Eh, y esto, a lo que yo quisiera además destacar es que hay municipios como Atenco, por ejemplo, que sufrieron directamente la violencia de estos expresidentes, que si bien al final de cuentas la consulta se amplió, inicialmente pues era para juzgar a los últimos 5 presidentes. Estos municipios que sufrieron la violencia, pues fueron municipios donde su padrón en la lista nominal votó muchísima gente, ¿no? Un porcentaje altísimo, que de hecho en algunos de ellos hasta rebasaron el 40%. Eso por un lado. Y por el otro, pues también decir que a las personas que no tienen los números del resto de otras consultas, esta, a pesar de que sí, bueno, claro, es la primera consulta institucional. Nosotros en México hemos tenido un montón de otras de consultas, ¿no? Últimamente tuvimos la del aeropuerto de Texcoco, tuvimos la de en el norte del país, en Mexicali, para que no se construyera la cervecera, o sí, la gente votó que no. Y el número de votos fue 1 millón, 2 millones, nunca se había llegado a algo así como 7 millones. Ahora, nos podrán decir, bueno, pues es que esta fue institucional, estuvo involucrado el INE, pero no nos vamos a meter ese tema porque ese será tema de otro programa, pero no es como que el INE tampoco haya hecho un trabajo de promoción, ¿no? En realidad se comportó mucho más como un partido opositor que como un organizador democrático de esta consulta popular. Entonces, en realidad es que ese apoyo institucional del INE, pues no explica este crecimiento me parece que la consulta donde más se había participado eran 3 millones, ¿no? Es más del doble. Entonces, en ese sentido, pues nada más recordarle a la gente que pues sí, no, la democracia participativa no se construye en un día, y que creo que lo que hay que rescatar de esto, sí en términos de participación, porque, bueno, ya como decíamos, ¿no? El chiste aquí creo que es pensar en la consulta como un punto de partida, como ya bien decía Adrián, pero creo que sí vale la pena resaltar estos municipios donde la gente se vio muy agraviada por estos gobiernos y que votó en cantidad, en porcentajes altísimos. Y lo que tú mencionabas de esta diversidad de gente que nuevamente la oposición no se ha dado cuenta. El ZLN ha sido muy crítico de la Cuarta Transformación y llamó a votar. Vaya, hay gente de Seguridad Sin Guerra, que es este grupo, donde está Denise Dresser, por Dios, es un grupo abiertamente opositor al gobierno, pero muchos integrantes a quien yo, la verdad es que ganaron mi respeto, por más que disienta muchísimo con Seguridad Sin Guerra, porque salieron a promover la consulta, ¿no? Entonces es un grupo muy diverso, porque aquí, como un querido compañero admirado, Julio Aybar, de ambos, tanto de Adrián como mío, siempre dice que la guerra contra el narcotráfico nos quitó soberanía y nos quitó territorio. Y al final de cuentas todos somos víctimas, a menor o mayor medida, por supuesto, ¿no? Pero de la guerra contra el narcotráfico, y ver la particularidad de estos municipios es muy esclarecedor, como para entender esa demanda mucho más allá de nada más quedarse con esos 7 millones o votó el 10% del padrón, sino que hay municipios que sí fueron arrasados por esta guerra contra el narcotráfico y que están exigiendo esta demanda de manera muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces eso es algo que yo rescato de la consulta. No sé si quisieras agregar algo allá y también preguntarte qué es algo muy complejo, como tú ya lo dijiste. La verdad es que yo llevo toda la semana pensando en qué sigue, ¿no? ¿Qué pudiéramos ver hacia adelante, qué sería algo digno para las víctimas, para las familias de las víctimas. Pero quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Qué es lo que te gustaría ver a ti moviéndote hacia adelante? Y claro, si quisieras comentar algo de aquellos municipios. No, sí, la dimensión territorial que se deja ver, se deja traslucir en ese mapa por estados, por municipios, es muy importante, porque ahí vuelvo a algo que había dicho, y creo que hay investigaciones, investigadores, investigadoras que se han ocupado en ir sistematizando
y descubriendo las dinámicas y los mecanismos que tiene esta muy particular violencia, una violencia a la que hay que ponerle nombre y vínculo social, porque al estar vinculada al desenvolvimiento de organizaciones criminales con vínculos también con el Estado, todo se genera en un espacio de opacidad y de obscuridad que es muy difícil reponer el rostro, las dinámicas concretas que tiene. Y en ese sentido creo que la dimensión territorial debería de estar en la agenda de lo que se haga de acá en adelante en primer lugar, porque muchas de esas violencias tuvo una dimensión territorial muy particular. Entonces, y paso a la segunda cuestión, lo que hay que hacer también es darle un mayor protagonismo a las víctimas, a las víctimas y a las organizaciones de víctimas, porque estas organizaciones, en su mayoría encabezadas, lideradas por mujeres, madres, en realidad que ahí también se hace un paralelo con el caso de Argentina, que fueron las madres y las abuelas las que no dejaron de agitar estas demandas, estas banderas para pedido de verdad y memoria y justicia. Estas organizaciones tienen en el propio trayecto que ya llevan, tienen un conocimiento de estas dinámicas, de estas formas, tienen nombres propios. Entonces ahí me parece que no solo por una cuestión de justicia y dignidad tienen que estar en primer lugar, sino porque realmente son actores importantes en la implementación y en esto que decía de la creatividad de los instrumentos con los cuales se puede ir resolviendo esto. Yo esperaría esto que está en la agenda de la cuarta transformación, se tiene que ir más a fondo, con todos los matices que no se debe perder de vista, que es una situación muy compleja. Ahí también hay mucho para decir, y hay especialistas que lo podrán decir mucho mejor que yo, pero por ejemplo, en Argentina, el proceso, el juicio a las juntas, este que comentábamos en el 85, se hace contra una dictadura derrotada políticamente y militarmente. En México, hoy el narcotráfico y las redes de corrupción siguen estando vigentes. Entonces, eso también es algo que se debe de contemplar, justamente porque al tamaño del desafío tiene que ser el compromiso y la fuerza de esta voluntad política que estamos todos, con toda esa pluralidad que tú has dicho, STLN, Seguridad Sin Guerra, militancia de Morena, independientes, todos tenemos que ir, empujar de alguna manera para el mismo lado, aunque no estemos de acuerdo en algunos medios, en algunos puntos específicos. Creo que lo importante es eso, sea, que la sociedad como conjunto asuma este desafío. Totalmente. Ay, querido Adrián, siempre es un gustísimo estar contigo, siempre aprendemos muchísimo de ti. Para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden leer? Y por favor, acompáñanos otra vez a seguir ahondando en este tema. No, gracias a ti y a tu equipo también que trabaja muy bien, por la invitación. Me pueden encontrar, bueno, ahí dice el Twitter. Empecemos por ahí. Ya, luego vemos si les doy mi teléfono.